Continuamos con la serie de predicaciones de la Epístola de Santiago, esta epístola maravillosa que hemos venido estudiando en las últimas semanas y donde hemos podido aprender sobre la vida práctica del cristiano. Hemos recibido lecciones de no tener preferencias uno con otro. Hemos visto lo peligroso que es el manejar la lengua y no tener control de ella. Hasta vimos lo peligrosa que es como una bomba atómica. También pudimos ver que fuimos exhortados a recibir la sabiduría que proviene de lo alto. Y hace 8 días pudimos ver la predicación donde el ser amigo del mundo nos hacía enemigos de Dios. Y hoy queremos continuar en el capítulo 4 de Santiago. Y este capítulo maravilloso empieza con una pregunta acerca del cual él nos dice: ¿qué es lo que causan los pleitos y las disputas entre ustedes? Podemos concluir que esta pregunta nos lleva a ver qué es lo que estaba pasando realmente con los cristianos durante ese periodo. Los judíos que habían recibido al Señor y aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, estaban teniendo pleitos, había conflictos entre ellos. Y Santiago nos responde con otra pregunta. Dice: ¿acaso no surgen los pleitos de los malos deseos que salen de su interior? Es por eso que Santiago habló acerca de la envidia, el egoísmo, el amor hacia las cosas del mundo, el ser amigo del mundo, y algo que Santiago nos permitió revisar, y lo vimos hace 8 días, y es que eso nos aleja de Dios. Si de pronto hay alguna persona que ya no siente el deseo de orar, si no siente el olor fragante de la adoración hacia Dios, si se fatiga con estudiar la palabra, déjeme decirle que está en una condición muy peligrosa. Está tal vez aislado, está tal vez confinado, lejos, pero lejos de su Creador, lejos de su Señor. Y esto es un virus que lo ha atacado y que tiene que tener sumo cuidado. En Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, los invito a que me acompañen a leer esta porción de la palabra del Señor. Y dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. En el versículo dice: solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes para juzgar a tu prójimo? Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, si sea a la distancia, Señor, y por medio de la tecnología, para escuchar tu palabra. Estamos atentos a oír tu voz, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu consejo y que tu bendita palabra, Señor, obre conforme a tu voluntad y para la cual tú la envías. Señor, yo te pido en esta hora que me uses. Humildemente me coloco delante de ti y te pido por favor que hables a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero en esta ocasión tratar el tema de estar cerca de Dios. Y he titulado esta charla: quiero
estar cerca de Dios. Y hay 3 puntos que vamos a tratar. Primero es, no hables mal ni juzgues a los demás. El segundo punto, obedece la ley de Dios. Y el tercero, solo Dios puede salvar. No hables mal ni juzgues a los demás. Amados hermanos, recordemos que Santiago les ha estado dirigiendo esta carta principalmente a los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Y estaban dispersos por diferentes lugares. Y ellos le vino con esta invitación de parte de Santiago a que no hablen mal los unos de los otros. En el original realmente dice, no estén hablando en contra de los demás. En la Reina Varela dice, no murmuréis. Y seguidamente dice, porque si tú criticas y juzgas a tu hermano, entonces estás criticando y estás juzgando a la ley de Dios. El criticar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice, habla mal, es hablar mal de alguien. Eso es criticar. O señalar un defecto de alguna persona. La palabra en griego para murmurar es catalaleo. Cata contra laleo, hablar. Y recordemos una cosa. Para describir diferentes aspectos o dar la descripción de ciertas cosas puntuales, el griego tiene una palabra específica para describir esas acciones. En el castellano no. En nuestra lengua nosotros usamos una misma palabra para describir diferentes situaciones. En el griego la palabra catalaleo quiere decir hablar en contra de o hablar contra alguien. Y es específicamente lo que habla acá. Esta palabra en griego solo se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Y está una en Santiago y 2 veces que aparece en la segunda carta de Pedro. En esta porción de la palabra que estamos estudiando, aquí murmurar no es un debate secreto entre algunos. Aquí murmurar no es un debate de queja, de desagrado. Murmurar aquí no es musitar o emitir un sonido de una palabra, como por ejemplo uno a veces dice o uy. No, eso no es aquí lo que quiere decir murmurar. Y tampoco es una queja con indignación. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces citamos esta palabra para, en diferentes situaciones, decir, no murmuréis de uno contra el otro. Y la estamos utilizando mal. Santiago aquí habla específicamente de no hablar contra tu hermano. Pero también habla de no juzgar. Y al igual que en el griego, hay diferentes palabras para hablar de juzgar en diferentes situaciones. Pero el juzgar aquí significa realmente es decidir, tratar, condenar, castigar, juzgar o pronunciar un juicio. Eso es lo que significa la palabra juzgar en este pasaje. Pasar por el proceso de juicio, pronunciar sentencia. Y el Señor, a través de Santiago, nos invita a que nosotros no tenemos que estar hablando mal de nuestros hermanos. Recordemos que está dirigida la carta a los judíos que se habían convertido a Cristo. Pero terminado el versículo 12, que lo leeremos más adelante nuevamente, dice, entonces tú ¿por qué criticas del prójimo? Del próximo, de otro. Entonces no es únicamente hablar de nuestros hermanos en la fe, no es hablar de nuestros hermanos de aposento alto, cota únicamente, o hablar en contra de ellos, es hablar del prójimo. Hablar mal de ellos,
criticarlos, decir algo que no nos gusta de ellos. A esto se refiere Santiago. Y cuando habla de juzgar, de pronunciar sentencia, también no está hablando directamente de que nosotros muchas veces decimos por el comportamiento de una persona o de un hermano, ir a decirle, esa persona no va al cielo, esa persona va directico al infierno. Es pronunciar sentencia. Y Santiago dice, ¿tú por qué lo haces? Porque cuando tú criticas o cuando tú murmuras de un hermano, cuando tú hablas en contra y lo juzgas, estás hablando en contra de la ley. Hablar en contra de una persona. Y aparte de eso, pronunciar sentencia, eso es lo que a nosotros no nos corresponde. Vamos al segundo punto. Y dice que lo que sí tenemos que hacer es obedecer la ley. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley. Cuando Santiago le escribe de esta manera a muchos judíos, entonces ellos debieron de recordar un proverbio muy antiguo que había entre ellos. Y que el Señor Jesucristo aún, Él pronunció en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, allí el Señor lo hace. Recordemos que en Mateo el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7 se refiere al discurso en el monte, el Sermón del Monte. Y dice la palabra del Señor, haz a los demás todo lo que quieras que Él haga a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en donde, en la ley y en los profetas. Ese era el proverbio, pero de forma negativa. El proverbio decía, no le hagas a los demás lo que no quieres que se hagan contigo. El Señor Jesús lo tomó de forma positiva y se lo enseñó a la gente que lo estaba escuchando y no lo dejó a nosotros. Y Él está diciendo, no hagas a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Porque esa es la esencia de la ley y los profetas. El Señor Jesús aquí le está afirmando lo que Santiago está diciendo. Cuando nosotros criticamos o cuando nosotros juzgamos, lo que estamos es en contra de lo que la ley y el Señor nos enseña. Esto, versículo, paréntesis, hay en muchos manuscritos que le colocan un título y le dicen la regla de oro. La llaman la regla de oro. En Romanos, capítulo 8, versículo 10. No debas nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si amas a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios. Si tú amas a tu prójimo, tú estás cumpliendo con la ley de Dios. El versículo 9 en Romanos dice, en este capítulo, en esta porción dice, pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Esto y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Por eso el Señor Jesús también nos enseñó 2 mandamientos es lo que tú tienes que hacer. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se está cumpliendo la ley. Por eso cuando nosotros hablamos mal de nuestro hermano y nos atrevemos a juzgar diciéndole y pronunciando sentencia contra él que ya no va a ir al cielo o que se va directo al infierno, no hay amor en nosotros para con esa persona. Así no sea creyente. Y se me viene a mi memoria cuando, ¿qué dirían los judíos que ya se habían convertido al Señor y estaban desde lejos asustados viendo cómo apedreaban a Esteban? Y tal vez vieron a Pablo desde lejos, a Saulo de Tarso, teniendo la ropa, como dicen muchos, y alegrándose de lo que le pasaba en ese momento a Esteban. Tal vez muchos en su corazón juzgaron y dijeron, ese no va a ir al cielo, ese va directo al infierno.
Pero ¿por qué no podemos pronunciar sentencia? ¿Qué tal si de alguno de ellos salió eso de sus bocas? ¿Y quién se convirtió? Saulo de Tarso. ¿En qué se convirtió? Imaginemos esa situación. Pero ahora, y realizando estos estudios, se me vino unas preguntas a la cabeza. Ahora, como cristianos, no podemos hablar de las malas prácticas de los creyentes e inconversos, que pueden ser ejemplo o advertencia para todos nosotros. Incurrimos en murmuración y estamos juzgando cuando denunciamos lo inmoral del mundo y el pecado que algunos hermanos cometen. Debemos callar ante las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas de aquellos que dicen ser mensajeros de Dios. Solamente podemos encontrar respuesta en la palabra del Señor. Y el Señor Jesús, enseñando acerca de la ley, allí en Mateo 5, capítulo 17, dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Él estaba hablando específicamente allí sobre la ley. Y les dijo: yo no vine a abrogar la ley, dice en otras versiones. Yo vine, fue a cumplir la ley. Yo vine a enseñarles cómo es que se debe cumplir la ley. A eso fue que yo vine. Y en Mateo 5, en el versículo 20, dice: les advierto, a menos de que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. El Señor Jesús está pronunciando ahí, está como hablando mal, ¿no? Aquí está como hablando contra el hermano, está como juzgando. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que los llamó sepulcros blanqueados, que los llamó víboras, que los llamó sepulcros abiertos. Estaba hablando en contra. Él está dando una advertencia y dice: a menos que su justicia no sea mayor y mejor que la de estas personas, no podrás entrar al reino de los cielos. Era Dios y Él había colocado el estandarte, el listón, y podía hablar de esa manera. Y podía decirles quién realmente estaba faltando a la ley y a la palabra de Dios. Y sin entrar a cuestionar absolutamente nada, pero sí nos estaba advirtiendo de las malas prácticas de aquellos maestros. En Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis a los demás y no serás juzgado. Porque con la vara que tú miras también serás medido. Y llegó y dijo, le dice: tú que miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que tiene dentro de tu ojo. El Señor allí estaba hablando de la hipocresía. Que nosotros nos ponemos a hablar en contra del hermano y de hablar de uno contra el otro y no nos damos cuenta que nosotros somos peores que ellos o estamos haciendo las mismas cosas que ellos. Y él estaba condenando la hipocresía allí. El Señor Jesús estaba dando una advertencia acerca de ello. De que si tú le vas a decir algo a tu hermano, tú tienes que primero examinarte y darte cuenta que tu vida sea ejemplar y que tú no estás haciendo lo mismo o peor de lo que ellos hacen. Y allí mismo en ese mismo capítulo, hablando de esto, entonces habló de no desperdicies lo que es santo con la gente que no es santa. ¿Para qué te pones a criticar y a tener la revista y a saber lo de los demás, la gente del mundo, para criticar y para decirles: mire, se van a condenar? No. Aquí tú dices: no desperdicies lo santo en lo que no es santo. Tú no tienes por qué ponerte a hablar de ellos. Ahí está la explicación de que, entonces, ¿qué hacemos con los no creyentes y con el mundo? Oye, pues no hablemos de absolutamente nada de ellos. Y dice:
No arrojes tus perlas a los cerdos, porque pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. O sea, no tenemos que ponernos a hacer absolutamente nada de eso. En primera de Timoteo, nosotros también vimos un ejemplo en que el Señor le dio instrucciones a Timoteo y le dice, oye, guárdate, guarda tu mente, cuídate tu conciencia. No vayas a ser como dos personajes que hablaron mal del Señor y por eso me tocó aplicarles disciplina. Se llamaban Himeneo y Alejandro. Y Pablo entonces estaba hablando en contra de ellos. En absoluto. Estaba diciendo que su comportamiento era no de seguir y no era ejemplo para seguir. Entonces, que teníamos que cuidarnos. Cuando estamos hablando la verdad y cuando verdaderamente vemos que eso puede afectar a la iglesia, es necesario hablar y hablarlo de frente y de forma adecuada. La iglesia está dirigida en la palabra del Señor para adoptar los procedimientos de disciplina. Y por eso dice que cuando un hermano falla, uno puede ir a decirle para que cambie. Y si no cambia, entonces llevar uno o dos testigos. Y si no cambia, entonces hablarle a la iglesia. Y Pablo lo hizo con Pedro. Y en Gálatas nos dice que cuando Pedro entró a Antioquía, él lo confrontó cara a cara porque lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces podemos hablarle al hermano que no está bien y que él puede cambiar. Juan capítulo 7 versículo 24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Rápidamente le resumo. En Juan capítulo 7 el Señor Jesús estaba en Galilea y sus hermanos, entre esos Santiaguito, el autor de la carta, llegó y le dijo: muéstrate, con todos los milagros que hace, tú puedes ser famoso, hazme famoso a mí también. Y entonces llegó y Jesús le dijo: no, yo no voy a ir a la festival de las enramadas y la del tabernáculo. Y entonces los hermanos se fueron para Jerusalén y Jesús se quedó en Galilea unos días, pero él después se fue para allá. Y dice que en la mitad del festival se fue para el templo y empezó a hablarles a los judíos. Y les decía de doctrina, sobre la ley les hablaba y les decía: usted que me juzga a mí, decía el Señor Jesús, porque yo sané a un enfermo el día de reposo. Entonces me vas a juzgar a mí por eso. Y entonces el Señor dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. En la Biblia de las Américas, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Pero en Mateo nos está diciendo no juzgar. ¿Juzgamos o no juzgamos? Aquí está hablando de doctrina. Y cuando nosotros vemos que hay algo incorrecto, el Señor dice: juzgad con justo juicio. No juzgue por la apariencia. Eso nos lleva a que nosotros tenemos la obligación de sumergirnos, no por encimita, en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta de los errores doctrinales que están pululando por todas partes. Por eso es que podemos y sabemos que la palabra del Señor no va con aquellas doctrinas de que vengan al Señor y Él los hará riquísimos y tendrán prosperidad. Decreten, hablen y entonces conseguirán todo lo que tu boca confiese. Y sueñen y ganarán el mundo. Y yo no voy a ganar el mundo, yo quiero ganar ese cielo y estar en una eternidad con mi Señor. Yo vi una diapositiva y dije, no sé si decirlo, pero la voy a describir. Y decía, habían dos animalitos. Y decía: el Señor no busca oveja, no busca burros, sino ovejas. Con todo el respeto. Es para motivarlos a que tenemos que meternos en el estudio de la palabra, que tenemos que estudiar, que tenemos que entenderlas. Tenemos el Espíritu Santo que nos trae todo conocimiento. No podemos permitir que una falsa doctrina nos vaya a mover del lugar estable en el que nos encontramos. Y recuerden, el perro ladra aun cuando ve que atacan a su amo. Punto 3.
Solo Dios puede salvar. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? En juez, este es realmente el significado. Y sugiere que aquel que es juez de su pueblo es al mismo tiempo Dios de ellos. El juez que es Dios de todos. El juez es la persona que tiene la autoridad y la potestad para juzgar y dar una sentencia. Solamente tiene el poder para salvar Él tiene el poder para salvar y destruir. Pero para dar la salvación espiritual, para dar la vida eterna, es lo que es concedido por Dios a través del acto de creer en su Hijo Jesucristo. Por eso, Él nos enseñó que tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El pecado es todo aquello que nosotros hacemos en contra de Dios y que nos agrada hacer, pero que desagrada a nuestro Señor y Creador. Pues como nuestra amistad con Dios se quebró cuando hicimos amistad con el mundo, entonces Dios la restableció por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos de Él. Él nos hizo amigos suyos por medio de la muerte de su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dado que Jesús vive para siempre, porque Él murió pero resucitó, y está a la diestra del Padre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. Está con nosotros. Y dice que lo que viene de Dios por medio de Él y que vive para siempre, Él intercede allí delante del Padre Celestial. En Santiago nos dice que así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la que Él le ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Tal vez pienses que puedes vivir de la manera que tú quieres vivir, que te parece vivir porque tú eres libre, pero recuerda que esa manera de vivir trae consecuencias eternas. Tal vez pienses que puedes vivir hoy porque mañana ya no existirás. Tal vez pienses que todo se acaba cuando el último centímetro cúbico de oxígeno salga de tus pulmones. Pero yo te digo que las cosas no son así, porque la palabra del Señor nos enseña algo diferente. El Dios Todopoderoso dice en su palabra: no teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si hay un lugar de tormento, se llama infierno. Si hay un lugar para aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo en su vida como Salvador, que no quieren aceptar la invitación de hacerse hijos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a que muriera por nosotros en la cruz y que nos diera vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y no hay condenación para todo el que cree en Él. Hay salvación, por eso Él tiene el poder para salvar. Pero aquí en el versículo 18 de Juan capítulo 3 dice: pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en su Hijo. El que no cree en el Hijo de Dios es condenado. ¿Y quién lo dice? El que tiene poder para salvar, pero también el que tiene el poder para destruir. El que no cree en el Hijo de Dios, entonces es condenado. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. Por favor, pon cuidado. La luz de Dios llegó al mundo por la gente, pero la gente amó la oscuridad
y no a la luz porque sus acciones eran malvadas. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que te extraña, que desea que tú estés junto a Él eternamente. Y es tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo, para ocupar el lugar que tú y yo nos merecíamos por nuestra infidelidad y por nuestro pecado. Hoy te invito a que aceptes la invitación que tal vez por mucho tiempo has rechazado. Que hoy decidas verdaderamente volver los ojos a Dios, levantar las manos al cielo y decir: Padre, yo te necesito, necesito a tu Hijo. Acércate, porque Él está dispuesto a recibirte. Acércate de la manera que el Señor nos invita a hacerlo hoy, y es a cumplir la ley, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Acerquémonos a Dios y dejemos de hablar los unos contra el otro y de proferir sentencia de juicio contra nuestro hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado lo que a ti te agrada y nos has dicho cómo podemos acercarnos a ti. Perdónanos cuando hemos hablado en contra de algún hermano, aun cuando nos hemos atrevido a proferir sentencia condenatoria hacia alguno de ellos. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a hacer lo que a ti te agrada y lo que es la esencia de la ley, Señor, y es amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Pero sobre todo hoy te pido, Dios, por aquellas personas que aún, Señor, no te conocen o no han aceptado la invitación tuya, Señor, para que crean en tu Hijo Jesucristo, para que acepten su sacrificio en la cruz, para que crean que Él regresará un día por nosotros. Te pido por ello, Señor, para que esta palabra toque sus corazones y puedan proclamar que ahora tú vives en ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.